Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con esta entrega de temas generales de la fe. El tema que comenzamos a tratar ya hace muchos audios atrás. Tratábamos de redefinir, decíamos que por la buena porción de insatisfacción y malestar entre muchos creyentes sinceros y siervos de Dios, debido principalmente a los pobres principios entre los creyentes o incluso el mal estado existente en tantas iglesias, nos dimos a la tarea, usando la Escritura, de tratar de revisar o de redefinir lo que es ser un cristiano. A muchas cosas se le llama cristiano, a muchas cosas se le llama cristianismo, a muchas cosas se le llama iglesia o iglesias. No es un cristiano uno que dice que lo es, o que dice que un día repitió una oración que le fueron diciendo, o uno que va a una reunión una o dos veces por semana, ni siquiera uno que en su casa saca un tiempo y lee la Escritura y también hace oraciones. Por eso es que comenzamos revisando, cuando comenzamos esta serie, la vida que Dios dispuso para sus hijos según la Escritura. Vimos algunas distinciones de esa vida. También vimos qué, o más bien quién, es esa vida que el Eterno dispuso para sus hijos. Revisamos algunas características de la vida que vence y también nos dimos a la tarea de ver el diseño del Eterno para que experimentemos en el vivir, experimentemos la vida que vence. Por un tiempo de ahora en adelante vamos a seguir revisando estos temas. Por ejemplo, vamos a darnos a la tarea de revisar la meta de un cristiano, lo que busca, hacia dónde se inclina su corazón. Es de suma importancia para los creyentes saber cuál es su inclinación, hacia dónde se inclina el corazón del hombre, qué es lo que busca, cuál es la meta de su vida, y hablamos del hombre en sentido general. Estas son preguntas de gran trascendencia en la vida humana, lo que comúnmente la gente llama la filosofía de la vida. ¿Qué debe tomar el hombre realmente como su propósito? A lo largo de la historia de la humanidad han habido diferentes opiniones al respecto y hasta ahora tal vez entre los hombres no hay una respuesta definitiva. Pese a que las personas han alcanzado el éxito y la fama y tienen sus propias metas, nadie puede ofrecernos una respuesta precisa respecto a cuál es realmente la meta de la vida humana. Esa es la importancia de los creyentes, de los que tenemos a Cristo, de los que tenemos a Dios, porque en realidad tenemos la respuesta a estas interrogantes. Dentro de los cristianos vive Dios, es decir, los cristianos tenemos la vida de Dios, los cristianos tienen la vida de Dios en ellos, por consiguiente pueden ser considerados personas extraordinarias y excepcionales entre los hombres. Ahora, con respecto a esos creyentes o esos cristianos, ¿cuál es la meta de su vida humana? Los cristianos leen la Biblia y oran diariamente, también se reúnen, ofrecen peticiones con regularidad, ayudan a otros, pero ¿hacia qué se inclinan? ¿Qué desean obtener en su búsqueda? Es nuestra preocupación y estamos seguros que muchos creyentes serían tal vez o no serían tal vez capaces de dar una respuesta clara. Algunos tal vez digan que creyeron en Jesús y que en Él hallaron a alguien a quien podrían entregarle sus vidas. Esto se debe a que ellos están convencidos de que los que creen en Jesús, de los que no creen en Jesús no tienen a Dios. Y que los que no tienen a Dios no tienen a nadie a quien puedan entregarle su vida. Otros dirán que se hicieron cristianos a fin de obtener paz y gozar de bendiciones. Ellos piensan que los que no tienen a Dios no tienen paz ni tienen bendiciones. Y por otra parte, cree que los que tienen a Dios obtendrán paz y disfrutarán de las bendiciones que Dios da, siempre y cuando oren a Dios cada vez que se encuentren en dificultades. Pareciera que ser cristiano consiste simplemente en esperar este tipo de cosas. ¿Cuál es la intención que Dios tiene con respecto a sus hijos?
¿En qué desea Dios que sus hijos centren su atención y qué desea Dios que sus hijos busquen? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios desea que nosotros los cristianos obtengamos en nuestra búsqueda? La meta que tiene un cristiano determina el modelo de ser de un cristiano. Si los cristianos no descubren esa meta, no les es revelada esa meta, entonces les será difícil ser cristianos normales y genuinos según la Escritura. Solo serán tal vez cristianos nominales. Y esto se debe a que si un cristiano no tiene una meta apropiada, su dirección y su camino serán equivocados. Y por consiguiente, no se conducirán como cristianos. Por lo tanto, los cristianos, además de conocer la historia de la iglesia, la historia de la Biblia y otras historias acerca de que están en la Escritura, también deben conocer la meta apropiada de la vida cristiana, a fin de poder establecer un modelo cristiano apropiado. Después de todo, es la meta de un cristiano lo que determina el patrón de vida. Existe un problema muy grande que impide que el hombre conozca esa meta. Por ejemplo, si alguien arroja un pequeño diamante en un montón de granos de arroz, resultará difícil encontrar la gema. Sin embargo, si pone ese diamante en la palma de su mano, lo podremos ver con claridad. La meta de la vida cristiana es ciertamente un misterio en el universo hoy en día y para muchos cristianos, porque ha estado escondida en medio de un sinnúmero de asuntos y cosas. Amado, piénselo, los cristianos hemos estado envueltos y dirigidos hacia tantas cosas. Por esa razón muchos pierden o perdemos de vista la meta debido a que la visión se ha nublado. Aunque hay una gran diferencia entre la meta real de un cristiano y todas las demás cosas, es difícil identificar la meta porque ésta se ha mezclado con otras muchas cosas. Sin embargo, si conocemos la Escritura, podemos ver que el hombre fue creado exclusivamente para Dios. Por ejemplo, un lápiz de escribir se usa exclusivamente para escribir. De igual manera, en el universo, el hombre fue creado con un propósito especial. Tal vez podemos darle a ese lápiz o podamos modificar ese lápiz para que cumpla otras funciones, pero no se puede cambiar al hombre para que cumpla otros propósitos. Una vez que se cambia el propósito del hombre, el propósito original por el cual Dios creó al hombre es anulado. En la Escritura, en el libro de Génesis, se nos deja ver claramente desde el inicio que el hombre fue creado para Dios. Por consiguiente, la meta del hombre es Dios. El hombre debe buscar y anhelar a Dios. Si el hombre recibe a Dios interiormente, sentirá satisfacción, gozo y paz. Sus ojos serán alumbrados y todos sus problemas se resolverán. Por favor, recuerden que antes que el hombre cayese y de que fuese apartado de la presencia de Dios, éste se mantenía en comunión con Dios. En aquel entonces el hombre experimentaba pleno gozo y satisfacción. Sin embargo, debido a que el hombre cayó y se alejó de Dios, se produjo un distanciamiento entre él y Dios. Y por consiguiente el hombre fue separado de Dios. Desde ese momento el hombre perdió la satisfacción, el gozo y el disfrute que tenía de Dios. De nuevo, si estudiamos la Escritura cuidadosamente, nos daremos cuenta de cómo surgió, por ejemplo, la música. La música surgió después que el hombre perdió el disfrute que tenía de Dios, lo cual fue resultado de la caída y de haber sido separado de la presencia de Dios. El hombre inventó la música para su propio entretenimiento porque se había alejado de Dios y porque había perdido su gozo en Dios. Por lo tanto, la música se introdujo porque el hombre había perdido a Dios. Vea Génesis 4:21. Una persona que tiene a Dios tiene la música. La Biblia nos dice que la mejor música es Dios mismo. Una persona que tiene a Dios puede componer una melodía en su corazón. Millones de personas salvas, creyentes, genuinos, pueden testificar que cantan y componen melodías porque tienen a Dios como su música. Si una persona no tiene a Dios, no tiene música, no puede cantar ni tocar música. Por consiguiente, tiene que buscar la música fuera de Dios. La razón por la cual el hombre busca la música es que no tiene a Dios. Él busca entretenimiento porque ha
perdido a Dios. Hay un dicho que dice beber vino venenoso para apagar la sed. Se usa para describir a una persona que actúa en contra de los principios para encontrar alivio o consuelo temporal y como consecuencia acarrea para sí sufrimientos interminables. Por haber perdido a Dios, el hombre tiene una sed insaciable en lo más profundo de su ser. Entonces, ¿qué puede hacer? La única opción que tiene es beber vino venenoso. Hoy el mundo corre detrás del entretenimiento. Es una de las industrias más grandes en dinero. Muchos creyentes también. Y esa puede ser una señal de que el creyente ha perdido a Dios, ha perdido el rumbo y que hay una gran distancia interna entre él y Dios. Cada vez que le pedimos a otros que nos provean un poco de placer o que se compadezcan de nosotros, nos demuestra que no tenemos a Dios, amado, no lo tenemos en su lugar, lo hemos perdido. Nadie que ha bebido hasta ser saciado busca más agua. Si seguimos buscando agua, indica que aún no hemos bebido hasta saciarnos y que todavía estamos sedientos. El hecho de que las personas busquen toda clase de entretenimiento comprueba que no tienen a Dios. Podemos afirmar que todos aquellos que han abandonado a Dios siempre se ocupan en ciertos pasatiempos y entretenimientos. Aquí no hay excepción a esta regla. Independientemente de si son hombres o mujeres, jóvenes o viejos, con mucha o poca educación, no hay quien no tenga un pasatiempo. Todos tienen algo que les fascina. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el corazón del hombre nunca puede estar vacío. El corazón tiene que ser ocupado y llenado con Dios. Si una persona permite que Dios ocupe su corazón, otras cosas no podrán entrar en él. Por lo tanto, el corazón del hombre debe ser ocupado por Dios. De lo contrario, muchas cosas entrarán. Si examinamos los corazones de los hombres, descubriremos que el corazón de ningún ser humano está vacío. Es precisamente por esta razón que el hombre se siente confundido. Siente que se le nubla la visión y que no es capaz de discernir hacia dónde se inclina su corazón. En realidad, el corazón del hombre es como un papel de esos pegajosos que se usa para atrapar moscas. Todo lo que entra en contacto con ese papel se queda pegado allí. No importa si es una pluma que anda volando, la hojita de una mata, un pelo. En cuanto tiene contacto con el papel, se queda pegado. Ocurre lo mismo con el corazón del hombre. Cuando toca la literatura, se le pega la literatura. Cuando el corazón del hombre toca el dinero se adhiere a él. El hombre se siente confundido debido a que son muchas cosas que se han adherido a su corazón. Imagina el corazón de una esposa que puede estar ocupado con su esposo, sus hijos, la casa, el dinero, la ropa, el proveer comida, el tener un carro. Además de todo esto, ella desea al Señor. Por consiguiente, amado, ¿cómo puede evitar que los ojos de su corazón se nublen? Es muy difícil que el corazón del hombre esté vacío. Amado, gracias y paz. Vamos a dejarlo hasta aquí y en el próximo audio continuamos.